Queremos encontrar la suma infinita de una secuencia geométrica, si existe. Por tanto que estamos determinando una secuencia, también podemos llamar a esta serie geométrica. La suma infinita existirá si el valor absoluto de R es menos de 1. Recuerde, R es la relación común entre términos sucesivos dados aquí. También es la constante que multiplicaríamos para encontrar cada plazo sucesivo. Si no podemos ver los términos de la serie para determinar el valor de R, de nuevo, podemos usar esta fórmula aquí, donde R igual a sub n dividido por a sub n, que significa encontrar R. Podemos seleccionar cualquier término en la secuencia y dividir por el término antes. En este caso, será más fácil seleccionar los primeros dos términos. So R igual 2 dividido por 5 o 2 5. Aviso cómo cumple esto el requisito donde el valor absoluto de R es menos de 1, y por lo tanto podemos encontrar esta suma infinita usando esta fórmula aquí. Nuestra suma infinita, S, será igual al primer plazo a sub 1 que se divide 5 por 1, R o 1, 2 5. Bien, un exactamente igual a 5 5. 5 5, 2 5 igual 3 5, ahora tenemos 5 divididos por 3 5. Escribamos esto como multiplicación. Así en lugar de 5. Nosotros 5 1 y luego en lugar de dividir por 3 5, multiplicaremos por el reciprocal que debe ser 5 3, lo que significa su suma infinita igual 25 3. Por lo tanto que esta suma es infinita. Es igual 25 3, pero aviso de cómo cada término en la serie se está aplicando más pequeño y pequeño 0. ¿Cuál es la razón por la que podemos encontrar esta suma infinita de la secuencia geométrica? Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, nos dicen que esta es una serie geométrica, así que el primer paso es encontrar el valor de R para ver si cumple con la condición donde el valor absoluto de R es menos de 1. De nuevo, vamos adelante y use los primeros dos términos. So R será igual a sub 2 dividido por a sub 1 3 dividido por menos 8 o menos 3 8. Bien, el valor absoluto de guión 3 octavos exactamente 3 8 que es menos de 1. Una vez más podemos encontrar esta suma infinita. La suma infinita es igual al primer término a sub 1 que se divide menos 8 por 1, R. Así que tendremos un guión menos 3 8. Que será menos 8 dividido por 1 más 3 8. Bien, un exactamente igual a 8 8, 8 8 más 3 8 igual 11 8. Así que tienes menos 8 dividido por 11 8 que es lo mismo como menos 8 1 x el reciprocal de 8 11 8 11. Así que la suma infinita igual menos 64 11. Aviso como esta suma infinita es negativa. Y hopefully que tiene sentido, porque aviso menos 8 nuestro primer plazo es el número más pequeño de la serie, más 3 sería el mayor valor de la serie, y por lo tanto las negativas superarán a los positivos que nos dan una suma infinita. Bueno, espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.